Por tal motivo, no vamos a establecer una postura a favor o en contra, ¿no? Claro. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, sí nos gustaría hacer una precisiones respecto de las implicaciones que puede traer el Tren Maya a la zona que se va a llevar a cabo. Mencionabas que van a ser aproximadamente 1.500 kilómetros. También de la página donde está la explicación del Tren Maya, podemos ver también que es una gran derrama económica de 150,000 millones de pesos aproximadamente, en una inversión mixta, que va a tener un recorrido en tres fases, ¿no? Que va a ser en selva, va a pasar por selva en 426 kilómetros, la zona del Caribe en 446 kilómetros, y la zona del Golfo en 653 kilómetros. En total da el kilometraje que señalaste, ¿no? O la distancia. En la página se señalan en rasgos generales los aspectos culturales, sociales, económicos y ambientales que puede tocar este proyecto, y que lo vamos a ir desarrollando poco a poco durante el programa. La primera pregunta que me haces es: ¿qué es el derecho ambiental? Desde una perspectiva muy práctica y muy común, que podría entenderse. Sí, claro. Sí, perdón que te interrumpa, eso es lo que buscamos, ¿no? Que para aquellos radioescuchas o aldeanos que no saben qué es el derecho ambiental, tenga de palabras más sencillas y poderlo comprender, ¿no? Sí. Podríamos decir, y así a simple explicación, como como nos lo enseñan en los primeros semestres de la licenciatura, podríamos decir que es el conjunto de normas o de ordenamientos que regulan la relación entre los hombres y el medio ambiente o la naturaleza. Pero desde este punto de vista podemos entender que no solamente es el conjunto de normas o ordenamientos jurídicos, sino todos los elementos que pueden ayudarnos a hacer ciencia jurídica. Esto es, si hablamos de leyes y normas, solamente podríamos estar hablando de las que crea el Poder Legislativo, ¿no? Que tenemos la Constitución, las leyes que vamos a ir explicando en el programa, pero también podemos entender que también los criterios de la Corte, los criterios de los tribunales hacen derecho, ¿no? Entonces, toda la relación que se tiene entre el hombre y la naturaleza, con las afectaciones, porque toda actividad humana lleva implícita una afectación al medio ambiente y a los recursos naturales. En ese entendido, la doctrina, las ideas, las leyes, normas, reglamentos, programas de ordenamiento que vamos a mencionar, criterios de los tribunales, del Poder Judicial, todo eso enfocado a la protección del medio ambiente o a la regulación que pueda tener esta entre el hombre para evitar la afectación, buscar la protección y la preservación, podemos entenderlo como el derecho ambiental, ¿no? Sí, es también, ¿no? Es como hacerlo un poco más ambiguo, es como las reglas que debemos de tener para esa interacción entre el ser humano y el medio ambiente, es decir, para poder convivir ambos, ¿no? Sí, claro. O sea, que nosotros no debemos al medio ambiente y pues, así decirlo, también protegerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscando no solamente las normas, sino también todas las actividades que nosotros podamos hacer y que puedan hacer un criterio, como bien lo mencionas, por la jurisprudencia, por todos los aspectos, ¿no? Sí, fíjate que en México hay una amplia variedad de leyes ambientales. Parecería que no hay una debida regulación y probablemente podemos encontrar ciertas lagunas o vicios en la legislación, porque al igual como todo el derecho ambiental o el derecho enfocado al medio ambiente, para llamarlo desde esa perspectiva, es dinámico. Entonces el dinamismo de la vida, el dinamismo del derecho y de las interacciones entre el hombre y la naturaleza, las actividades que han ido afectando y que han ido haciendo alguna afectación sobre el medio ambiente, han llevado a la necesidad del hombre de ir creando leyes, ¿no? Claro, sí, no es lo mismo las leyes que tenemos ahorita en el 2019 que las leyes que había en los años 70, ¿no? Que fue como el auge cuando tuvo el derecho ambiental, ¿no? Sí, que si nos enfocamos más, era un tema más de la legislación de salud enfocado a la prevención de la contaminación, ¿no? Sí, y así empezó como los primeros pasos para la legislación ambiental que tenemos actualmente. Después, bueno, tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico, que es la ley marco, la LEGEPA, de protección del ambiente, la famosa LEGEPA.
la ley marco. Perdón que te interrumpa, que es como la Biblia para los ambientalistas, ¿no? Así es. Y de ahí han derivado varias leyes, inclusive esta ley es de 1988, reformada en el 96, y posteriormente en el 99 entra la reforma constitucional al artículo 4, en donde se señala que todos tenemos un derecho al medio ambiente. En ese entanto era adecuado, ¿no? Después la reforma posterior, hace aproximadamente 4 o 5 años, que se pasa al párrafo quinto del artículo 4, que dice un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque adecuado podría dar pie a ambigüedades, ¿no? Y bueno, y lo sabe también, todos los términos sabemos que pueden llevarnos a la ambigüedad. Sin embargo, un punto importante perdón, de ese artículo 4 constitucional es que establece que el Estado garantizará ese derecho. Exacto, ¿no? Ese es al punto que quería llegar, Ernesto. Para los que nos escuchan, la Constitución es la carta magna que tenemos aquí los mexicanos, donde van a mencionar los derechos que nosotros tenemos, y uno de los derechos, como bien lo mencioné Ernesto, es en el artículo 4, donde tenemos pues acceso a nuestro derecho de medio ambiente sano, y nos los va a dar el Estado. ¿Qué significa el Estado? Pues tenemos todas estas organizaciones, que por ejemplo es la Semarnat, que nos va a ayudar a que tengamos esto, ¿no? Y que va a proteger y va a monitorear todo este tipo de actividades que van a hacer, ¿no? Sí, tenemos, ¿cómo lo va a garantizar? Bueno, yo siempre cuando, en las ocasiones en las que doy pláticas o algunos cursos, señalo cómo se puede entender el Estado desde esta perspectiva, ¿no? Si nos vamos a la doctrina clásica de la teoría del Estado, pues el Estado se conforma por la población, el territorio y el gobierno. En este entendido podemos ver que el Estado, desde el punto de vista del gobierno, se crean instituciones y se crea legislación, ¿no? Es decir, a través del Poder Legislativo, que tiene la facultad de crear leyes en materia ambiental. El Congreso de la Unión, en el artículo 73, fracción 29, inciso G, que está prevista esa facultad del Congreso para crear leyes en materia ambiental, y como lo señalé, tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y una infinidad de leyes y reglamentos que derivan de ella, normas oficiales mexicanas, claro, programas de ordenamiento, que es un punto importante en el tema del tema del día de hoy, ¿no? Instituciones como cuáles, como la Semarnat, a nivel federal, me refiero ahorita a nivel federal, ¿no? La Semarnat, la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la propia CONAGUA, la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAFOR, la ASEA, que es la Agencia Nacional de Protección Ambiental y Seguridad Industrial en materia de hidrocarburos, que entró en vigor y que se creó apenas derivado de la reforma energética en el año 2015, si no me equivoco, ¿no? Ok, muy bien, pues estamos entrando a este tema que es el Tren Maya. Radioescuchas aldeanos, por favor sintonícenos, y en un momento más regresamos con Ernesto León y este tema tan emocionante. Ya, estamos en radio. Sí, ya. Escucho eco. ¿Escucho eco? Escucho eco, sí. Sí, está súper bien. Lo que estaba pensando es decir, bueno, que igual si tienen alguna duda que nos llamen, pero para no generar expectativas o cosas, solamente que tengan una duda sobre ambiental, o qué es el Tren Maya, o qué no han entendido, ¿no? O sea, ambiental y Ok, sí. Sí, eso es lo que podríamos hacer. ¿Tenemos gente conectada? Déjame ver. 3. Mi papá. Mi papá, mi mamá y ya. Mi papá, mi mamá, mi hermano, Jenny. Ni Jenny, porque... ¿Cuánto tiempo tienes ya en el programa? Este es mi segundo. ¿Apenas? Sí, el primero fue... ¿Hace 8 días? No. Sí, con esta Cecilia. ¿Vino Cecilia? Ajá. ¿De qué habló? De los sindicatos. Sí, ¿Y qué tal? Estuvo muy bien, ¿no? ¿Sí? Súper bien. Sí, tuvo mucha... Es buena. Es laboralista ya, ¿verdad? De sindicatos. De Romero de Champs. Así es.
Perdón, está en Facebook, ¿verdad? Mejor no quedar así, de un lado nomás. Sí, pero como que no se escucha bien. Ok, mis queridos aldeanos, estamos de regreso aquí con nuestro abogado especialista Ernesto León Sánchez, viendo el tema de lo que es el Tren Maya. Tenemos una pequeña accesibilidad para ustedes. Si ustedes tienen alguna duda sobre este tema del Tren Maya, de que a lo mejor no entienden lo que es la construcción o qué van a beneficiar, o algún tecnicismo jurídico, nos pueden ya sea escribir en la página de Facebook de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, o bien nos pueden marcar al siguiente teléfono, el cual es el 55 87 62 58 58, y aquí trataremos de responderles tanto una servidora como el especialista, el licenciado Ernesto León Sánchez, alguno de sus interrogantes. Bueno, regresando al tema del Tren Maya, continuamos, Ernesto. Sí, pues bueno, estábamos hablando del derecho ambiental, de cómo se puede garantizar ese derecho por parte del Estado. Hablamos de las instituciones, de las leyes, y entonces todo esto que se ha avanzado durante 35, 40 años en materia ambiental, creo que tiene que irse reforzando, ¿no? Y esa es la parte importante que nos pueda, que atañe en el tema del Tren Maya. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones, uno de los argumentos principales que han ido derivado de la polarización de la que hablaba hace un momento, es que ya el ciudadano ya, aunque no sea especialista en derecho, tiene sus aportaciones, sus comentarios, sus ideas, la postura, pero muchas veces también hacen referencia a términos jurídicos o a cuestiones legales sin tener la preparación o el conocimiento, muchas veces basados en simplemente notas, ¿no? Claro. Y puedo hacer un comentario en este momento. Hoy tuve una, pues no... ¿cómo le puedo llamar? No discusión, sino intercambio de palabras. Intercambio de opiniones sí. Con un amigo de redes sociales que hizo un comentario respecto a una nota de una página de internet, no sé qué tan fidedigna sea, claro, pero hablaba de términos de anticonstitucional y sobre el otorgamiento de unas concesiones en materia de zona federal marítimo terrestre. El tema es que este amigo, pues no es ni abogado, ¿no? Entonces hablaba de términos y hace como, haciendo énfasis en que todo lo que se ha hecho históricamente está mal, ¿no? Y que actualmente pueden cambiar las cosas. Y creo que sí. Sin embargo, también tenemos que basarnos en lo establecido ya en la regulación de lo que ya está. En este caso del Tren Maya, pues uno de los puntos importantes que tiene que llevar a cabo es una evaluación del impacto ambiental. Sin entrar a fondo en que también cuestiones de cambio de uso en terrenos forestales, o sea, todo lo que implica en materia ambiental la construcción de un proyecto de esta envergadura, ¿no? Todos los proyectos y la legislación para eso está, ¿no? No vamos a hablar tampoco si lo hace bien o no la autoridad, ¿no? Sí, sin embargo, está regulado debidamente, hay un procedimiento que se tiene que cumplir, hay varias figuras jurídicas que existen en materia ambiental para efecto de que todos los proyectos o todas las actividades que se lleven a cabo estén debidamente apegadas a la norma, a lo que está previsto en la legislación. En este caso, este megaproyecto, también en los aspectos que se revisan de la página oficial del Tren Maya, dice que tiene dos situaciones: desafíos en materia ambiental y soluciones que va a traer con ello el Tren Maya, ¿no? Soluciones en materia ambiental. Los tres desafíos que se señalan es detener las actividades agropecuarias ilegales y poco redituables en las áreas naturales del país. La segunda es reducir los impactos negativos de la actividad humana sobre las áreas naturales. Y el tercero es rehabilitar las áreas naturales protegidas e incentivar su cuidado. Son tres aspectos que sí tienen que ver con cuestiones ambientales,
pero que también están debidamente reguladas y no se señala el cómo, que esa es la parte que ha generado mucha incertidumbre. ¿Cómo se va a hacer, no? Sí, la polémica, que cómo se va a hacer, o sea, por qué, si cumple o no cumple, bueno, independientemente como lo acabas de mencionar, hay que seguir un proceso, ¿no? Entonces, ese proceso vamos a ver si sí se tiene que cumplir o no y qué es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Sí, y es una parte importante lo que dice ahorita. Así sea sector público o sector privado, tiene que cumplir con esas formalidades establecidas en ley. No por el hecho de ser un proyecto de gobierno, va a pasar, te tiene que tomar en cuenta como que puede pasar en automático ese tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque la legislación ambiental, como lo mencionamos, ha ido evolucionando y es un punto importante el mantener ese tipo de obras apegadas a toda la legislación, no solamente la ambiental, de todo tipo. Pero en el caso que nos atañe es el impacto ambiental, que es uno de los principales, ¿no? En este caso presenta 3 soluciones también, que es generar actividades económicas que aprovechen los recursos naturales de manera sostenible. Crear corredores bióticos que contengan la expansión urbana y promover estrategias de mitigación de la huella ecológica. Estos elementos deben estar incluidos en un procedimiento de impacto ambiental, de evaluación del impacto ambiental. Porque, y aquí voy a entrar a un término que ha sonado mucho, pero mucha gente nada más lo menciona como, es que no tiene manifestación de impacto ambiental. O conocida como la mía, ¿no? O conocida como la mía. ¿Qué es la manifestación de impacto ambiental? Así de fácil lo vamos a explicar. Es el documento mediante el cual la persona, ya sea física o jurídica, ya sea de gobierno, va a hacer del conocimiento de la Secretaría los posibles impactos que se generarán con la construcción de un proyecto o la realización de una actividad. Aquí vamos a hablar de 2 cuestiones, obras y actividades, ¿no? Una cosa es la obra y otra cosa es la actividad. Uno de los aspectos que se han tomado en consideración y se han mencionado es que las obras, la vía o las vías del ferrocarril solamente se rehabilitarán, ¿no? Y que entonces no es necesario llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental. Sin embargo, no nada más es la instalación de vías de ferrocarril. Sino, o sea, una vez que ya esté instalada, cómo va a seguir y la afectación, o sea, como lo bien mencionas, la actividad, ¿no?, que va a tener hacia el medio ambiente. ¿Cómo se va a afectar? O sea, no solamente es la instalación de vías de ferrocarril, ¿no? Es todo el impacto que se generará. ¿Por qué? Porque hay zonas, como mencionamos, de selva, zona de Golfo, zona del Caribe. Hay unas zonas urbanas, pero hay muchas zonas que no. Que van a afectar inclusive o van a pasar inclusive por áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, toda esa información debe ser del conocimiento de la autoridad que va a expedir la autorización en materia de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque no solamente, como digo, es la construcción de las vías de ferrocarril, son todos los impactos acumulativos que trae con ello, claro, la construcción y la operación de este megaproyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente van a ser, como digo, las vías, sino van a ser también estaciones, van a tener que establecerse, pues, cuestiones o mejor dicho, obras, y se van a llevar actividades para el turismo. Entonces, puede causar mucha afectación inclusive a la fauna y a la flora, ¿no? Inclusive, o sea, no solamente al momento de la construcción, sino en la operación. Y es una parte importante de este documento llamado la MIA, ¿no? La manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental, en términos generales, se integra de varios elementos, ¿no? Primero, la descripción del proyecto. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿En dónde se va a hacer? ¿Cuánto vas a invertir en esto, no? O sea, son los elementos básicos. Yo te digo, oye, Frida, voy a hacer este proyecto en este lugar, con esta inversión, y esta es la memoria descriptiva de lo que voy a hacer. Me voy a tardar tanto tiempo y va a servir para esto. Y la actividad que se va a llevar a cabo después de la construcción va a ser esto. Segundo, se hace una vinculación con el ordenamiento legal. ¿A qué me refiero? De acuerdo al proyecto y de acuerdo a la zona, se van a tomar en consideración ser la ley de vida silvestre, claro, pueden ser algunas normas oficiales,
Pero un punto importante, y es algo que está previsto en la LEGEPA como un instrumento de política ambiental, es el ordenamiento ecológico. El ordenamiento ecológico puede ser de tres, puede ser el general del territorio, el regional o local. En este caso va a pasar por varias zonas, inclusive varios estados, que podemos encontrar varios programas de ordenamiento creados por las propias autoridades locales, en donde establece cuáles son los tipos de obra permitidos y cómo deben hacerse. Este programa de ordenamiento tiene que estar vinculado, obviamente, con la Ley General del Equilibrio Ecológico, con las especies, con el medio que está en la zona, para evitar un desarrollo, válgame la expresión, insostenible, ¿no? O sea, contrario a lo que establece la propia ley, que es un término que muchas veces puede ser utilizado de manera de beneficio para algunos o perjuicio para otros, ¿no? El desarrollo sostenible. Pero en este caso, el proyecto tiene que tomar en consideración todos los programas de ordenamiento al momento de hacer la vinculación, ¿no? Entonces, no solamente es, voy a hacerlo, ya están las vías, voy a hacer esto, no, o sea, es un estudio general que toma en consideración cuestiones técnicas, pero también cuestiones legales. ¿Por qué? Porque tiene que estar apegado a la norma prevista para el caso concreto. El otro elemento que integra una manifestación de impacto ambiental es el sistema ambiental que está integrado en la zona, ¿no? En donde se van a tomar en consideración tanto el medio biótico, que es todo lo que es la flora, la fauna, los elementos, como el abiótico, ¿no? Tipo de suelo, tipo de climas, etcétera. Todos esos elementos se toman en consideración para ver cómo va a llevarse a cabo ese proyecto. El otro elemento es ya manifestar expresamente cuál es el impacto ambiental que va a tener que va a generarse esa construcción. Y por eso es una manifestación, porque voy yo y le digo a la autoridad, me confieso que voy a hacer esto y te digo que voy a tirar esto y voy a poner esto. Pero también no solamente señalo el impacto ambiental, porque el impacto ambiental y en otro elemento que se compone son las medidas de mitigación y prevención e inclusive de compensación que se proponen, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. No solamente es construyo, hago un desmonte, hago una afectación, sino que también te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pero para evitar, voy a tratar de prevenir. Por eso es una de las figuras, también es un instrumento de política ambiental preventivo. Claro. O sea, yo tengo que decir, voy a hacer esto. No te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Lo hice. ¿Por qué? Porque ahí ya pierde el carácter preventivo y la autoridad ya no tiene esa capacidad de hacer una evaluación. ¿Qué es la evaluación del impacto ambiental? Es el procedimiento mediante el cual la autoridad, en este caso la Semarnat, ya sea a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental o a través de las delegaciones de la Secretaría en los estados, llevan a cabo ese procedimiento para establecer las condiciones para que puedan llevarse a cabo obras y actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos o que rebasen los límites previstos en la legislación para efecto de que se puedan tomar en cuenta y se puedan llevar a cabo esas medidas de prevención y mitigación. Ok, estamos en el momento núcleo más sabroso de la plática. Regresamos con ustedes, mis queridos aldeanos, con este tema del Tren Maya. Está genial, está muy bien. Sí, yo siempre lo que he dicho, ¿no? O sea, es como de la manifestación de impacto ambiental, es como el decirte, es como cuando te vas a casar, ¿no? Dices, Claro. Bueno, me voy a casar y tengo que hacer el anuncio a las iglesias, tengo que hacer mis estudios, o sea, todo eso, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? O sea, no solamente es que voy a hacer una actividad. No, y es un procedimiento, o sea, es un procedimiento previo antes de llevar a cabo el procedimiento de evaluación de la autoridad. ¿Por qué? Porque es trabajos en campo, hacer análisis inclusive especie por especie, Claro. tanto de flora como de fauna. Es ir a campo, es revisar, es ver cómo está, qué tipo de climas hay, qué tipo de especies, qué programas voy a llevar a cabo. O sea, el programa de ahuyentamiento de fauna, ¿no? O el trasladar la fauna o la flora, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a pasar por aquí, hay unas especies que están protegidas en la norma 059. Entonces digo, bueno, esta no la voy a derribar, pero la voy a cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque me afecta en el trazo, pero lo voy a tratar de
Sí, y lo que también dicen no es como malo, ¿no? O sea, no solamente te va a decir la semana, a menos de que, bueno, tengas un impacto muy duro, pues te va a decir, ok, hazla, pero pues trata de también resarcir como el daño, ¿no? Y tratar de que esto no se propague más, ¿no? Entonces, a menos de que ya el daño sea súper irreversible. Voy acomodando esto. Como la calor. Bueno, mis queridos aldeanos, ya estamos de regreso en este tema que es el Tren Maya, tratando de hacer una remembranza de lo que hemos hecho en estos 2 segmentos que llevamos. Bueno, el licenciado Ernesto León Sánchez definió lo que es el derecho ambiental, por así decirlo, a rasgos pues más simples. Son todas esas reglas que se va a tener entre el ser humano para proteger el medio ambiente y así como todas las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Ahora, tenemos el tema muy específico que es la mía, que es la manifestación de impacto ambiental. Justo como su nombre lo dice, es una manifestación que ya sea de carácter privado o sector público, al hacer una construcción, nosotros le tenemos que avisar a lo que es a la Semarnat, a la Secretaría, decirle, oye, voy a hacer esta construcción, me va a durar tanto, es de tal a tal mediciones y a lo mejor voy a poder dañar o no dañar cierta flora y fauna. En este tema nos quedamos con el licenciado Ernesto León Sánchez, al que cedo la palabra nuevamente. Sí, gracias, Frida. Estamos hablando de los elementos que integran, los elementos base, ¿no? O básicos que debe tener una manifestación de impacto ambiental. Y hablábamos de las medidas de mitigación, prevención e inclusive de compensación que se deben establecer para efecto de señalar que si bien se va a causar un impacto ambiental, también es cierto que se van a llevar a cabo acciones que eviten al máximo esos impactos ambientales. Obviamente sabemos que toda actividad humana genera un impacto ambiental. Sin embargo, esas medidas nos van a ayudar para mitigar, para prevenir e inclusive acciones de compensación, ¿no? Claro. Y otro punto importante es que se puedan establecer inclusive programas, ¿no? Por parte de quien lleve a cabo esa obra o actividad, presentárselos en ese mismo documento que es la manifestación de impacto ambiental a la autoridad, decirle, oye, y te presento estos programas a efecto de que se pueda, al momento de llevar a cabo la obra, te des cuenta tu autoridad que las acciones que voy a llevar a cabo están debidamente consideradas, como por ejemplo la protección o evitar o el ahuyentar fauna, ¿no? Para evitar afectarla, ¿no? O el trasladar ejemplares de flora, un sinnúmero de programas que se pueden llevar a cabo, ¿no? El manejo de los residuos propios, ¿no? Que inclusive muchas veces no se toma en consideración eso, ¿no? O las emisiones contaminantes a la atmósfera. ¿Por qué? Porque puede decir, es que es un proyecto que está en selva, ¿qué va a generar de residuos? Pues todos los elementos que se lleven a cabo, que se lleven y que se utilicen, pueden generar residuos peligrosos, inclusive, bueno, residuos sólidos, residuos peligrosos, residuos de manejo especial. Entonces tendrá que establecerse un programa para ese manejo, ¿no? Para que también se ajuste a la legislación especial en la materia, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, ¿no? Y las normas oficiales correspondientes. O bien, por ejemplo, las emisiones a la atmósfera, de acuerdo a los vehículos que se utilicen, también señalar, oye, en cuanto a la contaminación a la atmósfera, pues será mínima, ¿por qué? Porque te voy a cumplir con este programa y se van a utilizar este tipo de vehículos, etcétera. O sea, claro, todo eso se tiene que tomar en consideración, no nada más es el establecer una obra y decir, nada más voy a afectar 5 metros y voy a utilizar, porque es uno de los argumentos que también se han manejado, que también es válido, y ahorita lo vamos a señalar,
que solamente se van a utilizar de entrada el derecho de vía, ¿no? Y que se puede afectar. Entonces, si nos vamos a la legislación ya en materia específicamente, pues podemos decir que en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente se establece qué es el procedimiento de evaluación del impacto ambiental y cuáles son las obras y actividades competencia de la Federación. Y en el reglamento de la propia ley en materia de evaluación del impacto ambiental tenemos en el artículo 5 cuáles son esas obras ya detalladas y cuáles son las excepciones o que no necesitan impacto ambiental. Que no quieren la manifestación, claro. En este caso, el artículo 5, inciso B, señala una excepción a las obras, a las vías generales de comunicación, que estamos hablando de vías de ferrocarril. En este caso, dice que una de las excepciones es cuando se utiliza únicamente el derecho de vía. Y creo que por ahí está el argumento que se ha ido manejando. Pero como lo señalamos, tal vez una parte inicial o parte sí se está utilizando sobre el derecho de vía. Pero no solamente va a ser la construcción, como lo decíamos, es la operación, es todo lo que el conlleva. Mantenimiento y el impacto acumulativo que se va a generar con el turismo. O sea, por decir un número, de 5 personas que hay ahí en la zona, va a aumentar a 200, ¿no? Sí, claro. Entonces, todo ese impacto que se va a generar tiene que ser evaluado por parte de la autoridad antes de que se lleve a cabo el proyecto. Es como tú lo mencionabas hace unos minutos, también genera lo que es la mancha urbana, ¿no? Entonces es eso, ¿no? A lo mejor en ciertas partes de los estados en los que se va a hacer el Tren Maya no hay 5 personas, pero a lo mejor ya con este tren, pues ya no van a ser 5, van a ser 500 más. Son 500 personas que van a generar basura y que esa basura también se le tiene que dar un tratamiento especial, que van a llegar a lo mejor en carros o tipo de cosas. También así como lo mencionas, el tren mismo, ¿qué es lo que va a generar? ¿Cómo va a andar? ¿Qué va a afectar al aire, ¿no? Entonces creo que también es ese tema. Muchas de las personas en sus radioescuchas me preguntan ¿qué es una área natural protegida? ¿Me podrías explicar, por favor? Sí, claro, mira, como te dije, y precisamente aquí estoy sacando la información que traigo. De acuerdo al trazo que se ha planteado para la construcción del Tren Maya, como te dije, va a pasar por varios estados, ¿no? Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, porque va a partir de Palenque, ¿no? Entonces, así simplemente con la imagen que se tiene del trazo propuesto, va a pasar por varias áreas naturales protegidas de competencia federal, ¿no? En Campeche va a pasar por los Petenes, en Quintana Roo, por la zona arqueológica Chichén Itzá, por Siancán, por Calakmul, que está también parte de Campeche, por Balamcú y por la zona arqueológica de Palenque. O sea, va a pasar por varias áreas naturales protegidas. En este sentido, es importante señalar que un área natural protegida está prevista y está regulada también en la Ley General del Equilibrio Ecológico, o vamos a llamarle LEGEPA. Me gusta ser más específico por la gente que nos puede estar escuchando, pero bueno, parece letanía repetir cada rato el nombre de la ley, ¿no? Sí, la LEGEPA. Entonces, la LEGEPA establece la regulación de las áreas naturales protegidas. Y las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional que no han sido afectadas o que requieren ser cuidadas y protegidas por parte de la propia autoridad. En este caso, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la encargada de llevar a cabo a través de direcciones regionales y direcciones de parques o áreas naturales protegidas. Hay diferentes tipos de áreas naturales protegidas. Y estas áreas se protegen porque no han sido significativamente impactadas o afectadas por la actividad humana. No quiere decir que no puedan llevarse a cabo actividades ahí. O sea, no quiere decir que son zonas en las cuales... Intocables, ¿no? Intocables, es cierto. O sea, se puede decir que no son intocables. ¿Por qué? Porque estas son decretadas por la propia autoridad y establece, en el propio decreto se establece cuál es el programa o plan de manejo que se tiene que llevar a cabo en esas áreas naturales protegidas, en donde se van a señalar cuáles son las obras, cuáles son las actividades. Muchas áreas naturales protegidas en el país están habitadas. Sí. Hay comunidades. Y ese es un punto también importante en el tema del Tren Maya, ¿no? Las comunidades asentadas en esas zonas, en esas áreas naturales protegidas, o en esas zonas donde va a pasar, aunque no sean áreas naturales protegidas,
que tendrán que también que cambiar ese aspecto en su forma de vida para llevar a cabo un desarrollo turístico. Ser ¿no? más moldeable, ¿no? Para que uno de las áreas naturales protegidas, mis radioescuchas, es, por ejemplo, muchas de las zonas arqueológicas, como bien lo mencionaba Ernesto. Hay algunas que no puedes entrar para nada, no está abierto al público, y hay otras que sí, ¿no? Como las mencionabas, estas a lo mejor sí están abiertas al público, pero pues hay que tener un proceso, un reglamento especial para que se haga, ¿no? Otro que también se me viene a la mente son las lagunas de Montebello, que también son áreas naturales protegidas. En fin, como bien lo mencionaban, yo los invito, radioescuchas, que se metan a las páginas de internet que tenemos de nuestro gobierno, métanse a la página de Semarnat, métanse a la página de Profepa, de CONAM, para que ahí vayan ustedes viendo cuáles son las áreas naturales protegidas, qué es lo que hace realmente la Secretaría del Medio Ambiente, para que ustedes vayan aprovechando y también al saber puedan ustedes conocer como ciudadanos, ¿no? Vayan a conocer lo que es Chiapas, lo que es Tabasco, lo que es Mérida, lo que es Yucatán. Bueno, volviendo un poco al tema de lo que son las áreas naturales protegidas, bueno, ya nos los acaba de decir el abogado Ernesto León. Quisiera aterrizar el punto del Tren Maya, ¿sí? Porque ya dirimimos lo que es el derecho ambiental, que es una manifestación de impacto ambiental, que es un área natural protegida. Ahora sí, vámonos al tema central. El Tren Maya, como bien sabemos, puede tener cosas benéficas para la economía, para la cultura, también sí puede ser para el medio ambiente, para aprovecharlo, pero dime qué es lo más importante que deben de saber nuestros radioescuchas y no para irse con cualquier opinión, sino que ellos hagan su opinión, la emitan. Ok, desde mi punto de vista el Tren Maya creo que es un muy buen proyecto. Es un proyecto que puede ayudar a desarrollar ciertas zonas. Es cierto que muchas zonas del sureste del país han sido pues, por muchos años abandonadas y que no han tenido el desarrollo que se merecerían, inclusive por la riqueza natural que tienen, ¿no? Simplemente por ese hecho podrían tener un mayor desarrollo y creo que es un proyecto bueno en términos generales, pero que también es necesario que tengamos mayor información al respecto, ¿no? O sea, para poder emitir a lo mejor unas opiniones claras y precisas respecto al tema. Es importante señalar que la legislación ambiental no es una legislación prohibitiva y desgraciadamente en la actualidad el tema ambiental o el tema de tocar ciertos aspectos de recursos naturales o ciertas zonas o llevar a cabo ciertos proyectos han generado también mucha polarización en materia ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque se piensa que el cuidar el medio ambiente es prohibir todo el desarrollo, ¿no? Que también es cierto que en muchas ocasiones o en muchos años se ha desarrollado demasiado sin pensar en el medio ambiente. Y creo que este es el punto importante en el cual podemos tomar en consideración que si el derecho ambiental puede servir para algo, en este cambio que estamos viviendo, puede ser en este proyecto, ¿no? Saber que necesita llevar a cabo el proyecto, pero apegado a la legislación ambiental. Ok, muchísimas gracias, León. Regresamos, nos vamos a un corte y seguimos con este tema. Mitch. ¿Este es el último bloque? Ok, perfecto. Entonces, en este bloque ya nada más cortamos algo de que... Nada más voy a decirte que primero que leamos, que nos informemos, que la legislación ambiental es, pues, que no es prohibitiva. Sí, lo que me gustó que dijiste, que no es prohibitiva. No es prohibitiva, es preventiva y tampoco debe ser sancionadora ni castigadora, ¿no? Sino, oye, ¿sabes qué? Cumple con la formalidad establecida en ley. Si es buena o mala, pues es una formalidad establecida ya, ¿no? Y es una parte importante también que incluye a las comunidades. Esa parte también lo voy a mencionar, que es una parte que se ve desde un buen punto de vista, pero que no es prohibitiva, pero que tampoco puede hacerse por ser el hecho de ser gobierno sin llevar a cabo todos esos procedimientos, ¿no? Ok, nos vamos con ese y nos vamos con tu pregunta de que el caso, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido a trabajar? Y ya nada más damos tus datos y ya. Mitch,
A los 3 minutos me puedes avisar. Ok, de que se termine. Gracias. Son 5 minutos de bloque. Ajá, sí. Así es. ¿Ese es Facebook? Sí. Saluda. Hay que vernos una selfie. Cuando transmitía la corneta. Lo ando todo congestionado. ¿Sí? Ando con agripado, tío. Sí. Yo regresé de súper. Pues me viste. Tardé como 2 semanas. Bueno, mis radioescuchas, estamos aquí con el tema de el Tren Maya. Sin antes continuar, quisiera invitarles a todos ustedes, los que quieran estudiar la carrera de Derecho o Contaduría, pueden venir y preguntar a la Facultad Judicial de Derecho Tributario, que tiene excelentes precios y además extraordinarios académicos. También tenemos las maestrías, que son maestrías en Derecho Penal, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Tributario. Y por último tenemos los cursos que los invito, es Inglés Jurídico, Juicio Oral Civil, Taller de Sueldos y Salarios Asimilados, Fianzas Personales, Deducciones, Procesal Administrativo, Taller de Práctica de Derecho Civil, en fin, un sinnúmero de cursos a los cuales los invito que vengan aquí a la Facultad Judicial de Derecho Tributario o visiten nuestra página. Bueno, continuando con el tema del Tren Maya, seguimos con el especialista Ernesto León Sánchez. Sí, retomando un poco, Frida, señalaba ¿qué es lo que me preguntabas? ¿Qué debe de saber la gente? Pues de entrada, no dejarse llevar por opiniones a la ligera, considero yo, porque la legislación ambiental, como te dije, no es prohibitiva. La legislación ambiental tiene un aspecto más preventivo y de protección, sin llegar a ser prohibitiva, pero tampoco debe ser sancionadora. Inclusive, o sea, sí tiene el capítulo de sanciones por el incumplimiento, pero debemos entender que la legislación ambiental está creada para prevenir, ¿no? En ese entendido, si bien ya hay algún trazo, ya hay algunas zonas impactadas en el trazo que se va a llevar a cabo del Tren Maya, lo cierto es que es importante llevar a cabo ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Llevar a cabo una manifestación de impacto ambiental no nada más es un trabajo de gabinete, es un trabajo en campo. Muchas veces se especifican tipo de ejemplares de flora, tipo de ejemplares de fauna. Es un trabajo arduo, laborioso, que sirve precisamente para efecto de evitar causar mayores impactos ambientales y saber qué hay en la zona, ¿no? En ese entendido, si bien las vías ya están desde los años, no sé, inicios del siglo pasado,
es importante también llevar a cabo, y si bien no existía una legislación ambiental, lo cierto es que el proyecto va a generar ciertos impactos ambientales que es necesario que sean evaluados por la propia autoridad, ¿no? Yo creo que eso es el mejor sabor de boca y el consejo que debemos de tomar de Ernesto, y no solamente de Ernesto, también de una servidora, es que cualquier tema que sea político, de cualquier índole, siempre nos debemos de educar, de investigar y hacer nuestro propio criterio. Tenemos esta facilidad de que es el internet. En el internet podemos ver las leyes, podemos ver miles de opiniones, hay una página del Tren Maya, lo podemos checar, y como bien lo dice el licenciado Ernesto León Sánchez, el derecho ambiental no va a ser tan castigador, sino va a tratar de ayudar al medio ambiente y a nosotros también, y si ya hay un daño, ver cómo solucionar ese daño, ¿no? O sea, tener esa flexibilidad y no estar chocando todo el tiempo, ¿no? No queremos tener todo el tiempo conflictos, ¿no? Vivimos en un medio ambiente, vivimos en este mundo que nosotros los tenemos que cuidar, por eso mismo es que se han creado estas leyes, y yo creo que es esto, esperar que el gobierno haga conforme a derecho, y el deber ser todas las actividades, si las hacen, pues adelante, ¿no? Y también disfrutarlos y también permitirlos, ¿no? Yo creo que también es un gran paso, tanto para el derecho ambiental como también para la cultura, para la economía que se está haciendo. Ojo, yo no estoy diciendo, ni el licenciado Ernesto León, que está bien o está mal, solo lo que nosotros queremos es que ustedes se hagan su propio criterio a base de estos conocimientos, que es, por ejemplo, las leyes, las normas, y a lo que les invito a cada uno de ustedes, visiten cada una de las páginas de internet de Semarnat, de Profepa, del Tren Maya, para que ustedes mismos se hagan su criterio, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por este tema del Tren Maya. Vamos a esperar en el 2019, bien lo dijo el secretario de Fonatur, que se iba a hacer lo que es la manifestación de impacto ambiental. Estaremos muy atentos a ver cómo se hace todo este proceso. Y no quiero irme sin antes preguntarle al licenciado Ernesto León Sánchez, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia que has tenido trabajando a favor del medio ambiente? Pues, sin duda alguna, creo que los 12 años aproximadamente que trabajé en el sector público fueron muy enriquecedores, porque me enseñaron una rama del derecho que realmente en la licenciatura no llevé, más que creo que un mes de un trimestre de la licenciatura, pero la experiencia de estar viendo y trabajando a favor del medio ambiente ha sido muy enriquecedor. Con eso me quedo. Creo que esto me ha ayudado mucho para llevar a cabo la parte de consultoría del sector privado. ¿Por qué? Porque conoces ya las dos caras de la moneda y no te vuelves conoces ambos lados de la moneda, y sabes qué es lo que tienes que hacer para el beneficio del medio ambiente, ¿no? Exacto, sí, no irte todo el tiempo el decir, a lo mejor como un carácter más público, el decir no, negar. O el privado, o decir, se puede hacer porque se puede hacer. No, no es cierto, o sea, hay que hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no? Sí, hay que buscar ese medio, ¿no? Ese equilibrio entre lo privado, lo público, el hacer cosas. Y bueno, yo por ejemplo veía imágenes de lo que era Cancún, de lo que era pues la selva, como pues ha cambiado. ¿Sabes lo que, o sea, al estar en el sector público y en el sector privado, sabes lo que cuesta y el trabajo que se desempeña en el sector público? Y yo en realidad estoy muy agradecido, y es una etapa muy importante, al igual que en el sector privado, ¿no? Pero ya sabes, conoces las entrañas de lo que es trabajar en el sector público. Eso te ayuda mucho para saber las dificultades que puedes tener afuera y adentro del sector público y en el sector privado, ¿no? Claro, te van haciendo. Y creo que también el ser abogado de derecho ambiental, no lo digo por ti, sino también por mí, creo que nos hace un poco más sensibles, ¿no? Nos hace valorar también lo que es la naturaleza, también el convivir con los seres humanos, porque no es una rama del derecho que sea tan cuadrada, ¿no? Sí. O sea, es una rama en el derecho en el que tienes que coincidir mucho, conciliar, llegar a términos, puntos medios, hablar tanto con las gentes,
Te enfrentas con comunidades, ¿no? Con comunidades indígenas que tienen usos y costumbres que pueden estar por encima inclusive de lo que ya está legislado, ¿no? Y se deben tomar en consideración. O sea, ver todos esos aspectos son importantes también para el derecho ambiental, ¿no? Claro, sí, te vas a enfrentar con comunidades que a lo mejor te van a decir, oye, está muy bonito tu derecho y todo, pero te enfrentas con los usos y costumbres, ¿no? Claro, o sea, y hay excepciones, como te digo, en la legislación te dice, bueno, pues si es para consumo personal pueden utilizarlo, si es para las comunidades pueden exentarse de algunas autorizaciones. ¿Por qué? Porque se debe entender que es, por lo mismo que te decía yo del dinamismo y de lo multidisciplinario que puede llegar a ser el derecho ambiental, esa es la parte, creo que enriquece más. Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, en que es en materia forestal. Obviamente no puedes cortar un árbol y hacer demasiados cortes de árboles y vender, pero si es para uso personal y cortas a lo mejor uno que ya casi ya no está reverdeciendo, pues no te van a sancionar, ¿no? Como esos aspectos y te encuentras con esto, ¿no? Sí, y esa es la parte que yo le veo a este tema, ¿no? El entender y el no caer ya porque históricamente hemos caído en el desconocimiento a la ley no te exime. En materia ambiental creo que debemos de tener un poco de cuidado en esos aspectos. ¿Por qué? Porque hay comunidades que viven en la sierra y si bien está regulado el tema ambiental en cualquiera de las materias en las que se subdivide debemos de tomar en consideración los elementos, ¿no? O sea, el desconocimiento ¿para qué fue, no? ¿Para qué fue, perdón? O sea, obviamente no estás hablando de gente que se dedica a comercializar especies, claro, o a talar áreas forestales sin autorización, sino ver los casos específicos, y ahí es donde tenemos que entrar y ser muy cuidadosos en el tema de la aplicación de este tipo de sí, leyes. no, de hecho, al momento de multar no es lo mismo, no vas a multar a alguien de una comunidad indígena que a lo mejor no sabía que transportaba un perico, a que si vas a multar a toda una organización que lleva años, pues es Sí, diferente, claro. ¿no? Sí. Y bueno, este tema da para mucho más. Sí, exacto. Eh, Creo que el derecho ambiental es una rama muy bonita, no es porque seamos sí, claro. pero es uno de los temas geniales que te hace también simbrar sentimientos y valores. Pues bueno, quiero darte las gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros. Y bueno, a todos mis aldeanos y radioescuchas que a lo mejor tienen más dudas sobre el derecho ambiental y a lo mejor todos aquellos empresarios o personas que tengan temas de índole de derecho ambiental, conflictos, les podemos dar lo que es el teléfono del licenciado Ernesto León Sánchez, el cual es el 55 54 57 84 85. Él podrá ayudarlos y bueno, hacer de este mundo mejor y de este México. Muchísimas gracias, sí. Ernesto. Síganme en mis redes sociales, siempre lo quise decir. Ok, ¿cuáles son tus redes? Ernesto León Sanz, Facebook e Instagram. Ok, muchísimas gracias mis aldeanos y radioescuchas y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Deja tu camarita.